Colegio Profesional AC. Me presento, muy buenas tardes a todos ustedes. Soy la maestra Norma Angélica Aguilar Torales, que en este momento tendrá el honor de dar las siguientes palabras. Es muy significativo e importante la presencia de todos ustedes en este acto de conmemoración del primer Congreso Jurídico Penal Ciudad de México, del sistema penal clásico al sistema justicia penal moderno. Saludamos la presencia de los representantes a nuestro presidente nacional de Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, al maestro Eder Octavio Narváez Muñoz, por la aprobación, aceptación, validez y el apoyo en el primer Congreso Jurídico Penal de la Ciudad de México, denominado del sistema penal clásico al sistema de justicia penal moderno. Como segundo lugar, al maestro César Agustín Hernández Pérez, diputado propietario por la legislatura, quien hace posible la estancia y la permanencia de este presente recinto. A los licenciados Tomás Muertos Escutia, presidente de la asociación Todos para Mejorar, por su apoyo por la celebración del presente evento. A nuestros ponentes, que de manera onerosa aceptaron participar en el evento académico gratuito. A los delegados del presente de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, con sede en los estados de Veracruz, Hidalgo, Morelos y Estado de México. A todos y a cada uno de los presentes por su interés al presente evento. Esta tarde queremos destacar de manera especial a los ponentes, al doctor Simón Pablo Herrera, con el tema de los contenidos de la imputación, Estado social y derecho penal. Un aplauso, por favor. Quien le podrá dar su currículum por parte de la doctora Miriam Elizabeth Medina Valle, así como licenciada Marisol Ortega Rosales. Posteriormente pasará el doctor Albertico Guitón Sierra con el tema de derecho penal. Como tercer será el doctor José Alejandro Andrade Páez con la temática de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para finalizar, tenemos el gusto con el doctor Juan Manuel Sánchez Mesías, relación entre dogmática penal y el proceso penal. En este acto, no he tenido más por decir en este espacio. Le doy el uso de la voz al maestro Eder Octavio Narváez Muñoz. Hola, buenas tardes. Primeramente queremos agradecer el favor que nos hacen de venir a este congreso y también el favor que nos hacen de esperar estas 45, casi una hora de espera, pero bueno, no teníamos programada la situación de hoy. Más sin embargo, reconocemos el esfuerzo que han dedicado para estar aquí presentes. Para ello les pido un aplauso para ustedes mismos. Sin más, quiero agradecer a la mesa de ponentes que de forma extraordinaria han ajustado sus agendas para que este evento se lleve a cabo con gran calidad humana y profesional. Muchas gracias. Y entendiendo la premura del tiempo, inauguro este congreso dando la palabra al doctor Alejandro Andrade Páez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto verlos, ver gente de otros estados, tener presente a las delegaciones hermanas de esta Barra de Juristas que cada día va creciendo más y más y más, fortaleciéndonos con estas ponencias de lujo que, pues bueno, no queda más ni más que agradecerles su presencia, evidentemente la paciencia que han tenido en esperarnos el día de hoy. Es realmente un honor tener esta ponencia de amigos que, bueno, a lo largo de toda una trayectoria hemos tenido el honor de compartir tiempos, compartir experiencias.
sin más ni más, dado el tiempo que tenemos, que ya vamos retrasados, pues vamos a adelantar esta situación. Muchísimas gracias a todos, a las universidades presentes. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos como primeramente la presencia del doctor Simón Pablo Herrera Bazán, el cual tiene que pasar la doctora Miriam Elizabeth Medina Valle y la licenciada Marisol Ortega Rosales. Por favor, un aplauso. La justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le toca. Francisco de Quevedo. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este primer congreso. Nuestro primer ponente expondrá el tema los contenidos de la imputación, el Estado social y el derecho penal. Muy buenas tardes, me presento Marta Elena Espinosa Servín, abogada postulante de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Para mí es un honor presentar una breve reseña de nuestro ponente, quien es el doctor Simón Pablo Herrera Bazán. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, doctor en Administración Pública, doctor honoris causa, grado conferido por el Instituto Manuel José de Rojas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el año 2008. Premio a la excelencia académica por la Universidad Anáhuac AC y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Catedrático universitario y de posgrado en la República Mexicana. Académico, investigador, consejero titular y miembro fundador del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, integrante del claustro académico internacional de la Universidad Tecnológica en República de El Salvador. Autor de los siguientes trabajos de investigación editados y publicados: Imputación objetiva y juicio de tipicidad, riesgo, imprudencia y derecho penal, participante de la obra La influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamérica, libro homenaje al profesor Klaus Roxin. Un fuerte aplauso por ahí, por favor. Buenas tardes a todos. Les saludo con mucho aprecio, con mucho afecto, con mucho respeto y muy agradecido desde luego con la banda de juristas que me ha distinguido por esta invitación y de poder venir este mediodía tarde ya a charlar con ustedes unos minutos. Es cierto, ahora que está de moda esta cuestión del fútbol, bueno, pues hay que reconocer y hay que respetar que estamos jugando de visitantes. Pero el hecho de jugar de visitantes no implica señalar lo que le ha dolido más a nuestro país. Una legislación equivocada y, desde luego, una inadecuada aplicación de la ley penal. Hablamos entonces de que la sistemática penal en nuestro país tiene muchos reclamos, hay muchas cuentas por pagar, hay muchos saltos todavía que se han ido arrastrando a lo largo de la historia de nuestro país y que desde luego creo que a todos nosotros nos debe preocupar, como juristas, como abogados, como miembros de una sociedad que está ampliamente dormida. Los primeros esfuerzos de este sistema penal se datan a principios del siglo anterior, en donde se busca la relación causal entre los hechos y los resultados. Y era muy fácil.
incluso ustedes lo pueden leer en algunos artículos en donde se observa el que, quién, el que realice, el que produzca. Había únicamente que relacionar ese comportamiento con el resultado para hacer una correcta vinculación al proceso. Es decir, sin más ejercicios, pretender que la causa de la causa fuera la causa del mal causado. Una relación absolutamente dada de aquel recogimiento de datos que servían para representar la responsabilidad penal de una persona. Se hablaba entonces no de probable responsabilidad, se hablaba de presunta responsabilidad. ¿Por qué? Porque estaba presuntamente vinculado al comportamiento de una persona a la lectura del tipo penal. Pero es que esto es muy válido, y esto era muy relacionado porque en 1931 se leía todo lo que les acabo de decir en el Código Penal Federal. Y se data el Código de Procedimientos de 1934 para hacer una relación perfectamente dada entre lo que era el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Un cuerpo de leyes adjetivas, un cuerpo de leyes procesales, que lo único que justificaban de alguna manera era que las personas respondieran por la imputación que se les hacía del hecho. Pero la delincuencia de 1931, cuando aquellos legisladores especialmente atentos en materia penal, Tejas, Sabra y Cenecero, dejaron el marco de realización porque la sociedad fue incrementando sus actividades. Y el paso de lo industrial, de lo tecnológico, de los avances, que también ya lo sabía en aquel tiempo, pues abandonó por completamente la relación puramente causal para buscar que las personas fueran vinculadas porque tuvieran la intención de causar un resultado. Quiero subrayar esto porque a los ejemplos finales, ¿sí?, ustedes se van a dar cuenta, y quiero que me ayuden para descifrar en mi corta idea si estamos en lo correcto o en lo equivocado en la imputación. Si nuestras autoridades están actuando debida o equivocadamente. Y dejarles la inquietud. Les digo, respeto mucho, estoy jugando de visitante, pero definitivamente no puedo ocultar los errores que se están cometiendo. Cuando se busca entonces la imputación por la finalidad, se descubre que las personas no tienen que atinarse a responder en una culpabilidad si actuaron dolosa o culposamente o imprudentemente, sino que en la esencia descriptiva del ordenamiento del tipo penal hay un contenido especial que describe la intensidad o la intensidad de la intención, de la dirección de una voluntad, o bien si se actuó sin esa dirección de voluntad. Todos los doctrinarios afirmaron que mientras se mantuviera esa descripción de intención en el tipo, el sistema sería correcto. Reflexionando, en 1931 no había los vehículos que pudieron empezar a ver a lo largo de los años 50 y 60 y que al cierre del causalismo, estamos hablando del año de 1992, ya había vehículos americanos que traían una cilindrada superior y que alcanzaban velocidades de 200, 240 kilómetros por hora. Ya se sabía que a esas velocidades la gente podía causar muerte, pero el código seguía diciendo: comete el delito de homicidio el que prive de la vida, comete violación, comete desapoderamiento, comete fraude, comete siempre el que vaya con una intención por delante. Definitivamente, la situación procesal en todo el conglomerado de imputación se busca definir si se trata solamente de una causación o de una causalidad. Causa es todo y condición es lo adecuado. Pues bien, el Estado social
siguen un proceso evolutivo, y en ese proceso evolutivo entonces encontramos que la tecnología totalmente hace inoperante el sistema penal. En los años 90 precisamente, la gente empieza a hacer uso, y un uso totalmente indebido, un uso ilegal y un uso excesivo y hasta abusivo de la tecnología. Empiezan a aparecer las computadoras al alcance de cualquiera de nosotros. Y lo peor, algo que la sociedad agradece y que yo, la verdad, subrayo como algo que dañó mucho a nuestra sociedad, el Internet. Se llevan las máquinas en cualquier lado, abren, roban datos, entran a las cuentas bancarias, aparece el hacker, el cracker, empiezan a aparecer todas estas figuras que no tienen nada que ver con el Código Penal Federal que sigue vigente de 1931. Y entonces, cuando todo esto empieza a suceder, obviamente los problemas de imputación también aparecen. Y aparecen gravemente. ¿Por qué? Porque al Ministerio Público se le obliga de una y de mil maneras a que integre los elementos subjetivos del tipo, es decir, el dolor y la culpa, los integre en esa comprensión de 48 horas que tenían para integrar la averiguación previa. El resultado, un incremento verdaderamente insufrible de esta sociedad de la delincuencia. Pero coincide con el año del 93. No falta quien, haciendo uso de la política criminal, que desde luego, yo lo he escuchado en otros lados, se habla de criminal política, toman la imputación para los partidos del poder. Para los ejercicios políticos empiezan a tener problemas diciendo, por su culpa hay incremento en la delincuencia. No es por su culpa, es precisamente por la ineficiencia de un cuerpo de normas que ya no es útil. Un flaco servicio a la sociedad realiza el Código Penal Federal de 1931 y estamos hablando de 1994. Y la sociedad, así como evolucionó ese año, 10 años más, y ya estamos hablando casi de 2010, todos tenemos internet, incluso en estos teléfonos que increíblemente les dicen inteligentes, y que el ser humano cada vez es más dependiente de ellos. Entonces, los problemas sociales, los problemas de la tecnología, del riesgo postindustrial, traen como consecuencia la inutilidad del sistema penal. A esta inutilidad del sistema penal hay que agregar algo y me parece muy importante. Aparece la doctrina penal universal con una exigencia de observación a la teoría de la imputación objetiva. Todo el mundo decimos, bueno, ¿qué es la teoría de la imputación objetiva? Yo recuerdo a mis alumnos de los años 90, de los años 80, de los principios del 2000, en donde todo el mundo quería escuchar de la teoría de la imputación objetiva, pero era como hablar realmente de algo que no tenía la seguridad de que funcionara. Y en esa duda de funcionamiento, de eficiencia, de funcionalidad de los sistemas, trajo obviamente la necesidad de criticar que la sociedad fuera capaz de admitir en sus comportamientos riesgos. Hay unos puntos que observan y que desde luego también causan una cierta atracción al interés penal, que es, ¿qué es un riesgo permitido? El riesgo permitido es el que el mismo Estado administrativamente nos faculta a abordar para incorporar nuestro comportamiento al servicio de nuestra sociedad y desde luego a la evolución de nuestra persona y de nuestro patrimonio, de nuestras capacidades. Pero si hay un riesgo permitido, también hay un riesgo prohibido. ¿Y cuál es el riesgo prohibido? Efectivamente, aquel que trasciende los límites de protección de la norma. Ahí donde suceden los hechos lesivos o peligrosos. Cuando tenemos todo esto, entonces tenemos también, desde luego, que hay un principio de lesividad
respecto de los bienes jurídicos, de los objetos jurídicos que queremos que nos proteja la norma. No todos los bienes jurídicos tienen una cierta o una determinada capacidad de lesividad. Sí hay lesividad, pero son distintas. Lo mismo que la ofensividad. No todos los ataques a bienes jurídicos son productores de un resultado, y menos aún cuando se utiliza el derecho penal a la carta. Aquí tenemos entonces que una de las distintivas razones de la teoría de la imputación objetiva, teoría del riesgo y nuevos factores de imputación están precisamente basados en la idea de que nada debe de entrar al conocimiento si no pasa por el tamiz de la razón. Y esto es un principio de Sócrates, de los diálogos de Platón, un texto que me hizo favor el licenciado Guinto de regalarme hace muchos años, sin su voluntad. Y entonces en ese libro, en esa obra, Sócrates distingue con mucha claridad esto. Nosotros no podemos creer lo que no tenemos la capacidad de probar. Cuidado lo que acabo de decir. No podemos creer lo que no tenemos la capacidad de probar. Ante todo esto, bueno, pues empezamos a creer que hay bienes jurídicos vulnerables y hay bienes jurídicos no vulnerables. Pero no vulnerables no porque no tengan esa capacidad de lesividad, sino por la inidoneidad del comportamiento ofensivo. Vengan los ejemplos. Yo no quiero aburrirlos ni tardarme con mi exposición después de todo lo que han esperado. Hace unos días, y triste porque me considero una de las personas que más pueden defender los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, desde luego. Un niño ha fallecido en una alberca de una escuela. El clamor social, el clamor de los padres de familia, desde luego, es que el mundo se acabe. Yo no quiero, nada me va a consolar, ni nada me va a reponer la vida de mi niño. Quiero matar a aquel que sea responsable del daño que le haya causado a nuestros hijos. Y seguramente esto que estoy diciendo, lo que estoy vertiendo con mi dicho, es algo que en cada uno de nosotros existe. No me toquen a mis niños. Los míos son intocables. Quiero suponer lo que esos padres, los padres de este pequeño Abner, debieron necesariamente haber vivido y lo que querían. Pero su clamor, su dolor, no puede permanecer de tal manera que afecta el tamiz de la razón de los integrantes de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque lejos de estar solucionando un conflicto, están creando un segundo conflicto social. Y cuidado cuando uno entrena a un animal a ser bravo, porque lo más seguro es que el animal va a voltear en contra de nosotros. A la sociedad le dieron una cucharada, eso sí lo siento, una cucharada de tranquilidad cuando detienen a uno de los instructores y a una instructora y los vinculan por dolo eventual. Es una salvajada. Quiero decir a ustedes, y no hace falta tener toda la doctrina en la mano para saber, ¿y dónde está la intención de haberle causado el fallecimiento al menor? Y bueno, es que el juez confirmó. No, el juez le convino confirmar para evitar el levantamiento social. Esto es la criminal política de la que les hablo. Habla de la injusticia que se comete en contra de los dos imputados, que son unos irresponsables, desde luego, que no tenían haber tenido la capacidad de cuidar a los menores, desde luego, que merecen un castigo. Bueno, el derecho penal se encargará de ello, pero con la debida imputación. Y cuando hablo de la debida imputación, estoy hablando de que pudo haber sido una omisión imprudente. La que pudo haber sido la adecuada, no hay, con la omisión imprudente no había
prisión preventiva oficiosa, hubieran tenido que estar en libertad, sujetos a proceso, hallados responsables y sentenciados. Pero ¿quién mató al condenado? Fuente Obregón. Levanten la mano, diría alguien, los que quieran que lo sentencien a muerte. Pues los legos, los ignorantes, los ingratos, levantarían la mano. Y esa no es la respuesta. La justicia no es un menú a la carta. El derecho penal no es la carta. No se está consumiendo un producto al gusto y al contentillo de las personas. Segundo ejemplo, una pasajera aborda un taxi en donde el taxista ingratamente toma otra dirección de manera irresponsable. Sí lo puedo decir, yo creo que aquí no hay ningún problema, hay libertad de expresión. Estúpidamente toma otra dirección, causando el pánico en la pasajera, quien se arroja finalmente por la puerta y con la caída fallece. Lo detienen y las noticias se encargan de decir 1000 cosas al respecto. Pero la imputación es por dolo eventual. No creo que haya coincidido la voluntad y el comportamiento del chofer de ese taxi con la muerte de la señora. ¿Que cometió un delito? Sí, posiblemente, cuidado, hasta una privación ilegal de la libertad, pero no el homicidio. Pero si murió, entonces ya no hay bien jurídico. No, cuando cometió el comportamiento el sujeto, había bien jurídico. Y la privación ilegal de la libertad puede ser incluso procesada y conocida como si se tratara realmente de un homicidio simple. Pero ¿qué pasa de nuevo? Es que hay que defender a todas las mujeres y para dar respuesta a los grupos, entonces hay que vincular a este hombre para que no salga de prisión. Pues me parece bien, con la privación ilegal tampoco hubiera salido. Creo que hay una equivocación y esto se debe a la ignorancia de la Fiscalía, a que recibe la instrucción derivada de una política criminal equivocada y cumple la petición respecto de hechos que sabe que posteriormente no va a poder sostener. Y el perro bravo le va a morder. Le va a morder. Cuando esto estoy comentando a ustedes, también hablo de que los derechos de las mujeres son intocados, como los derechos de los niños y de las niñas. Es necesario crear tipos penales para satisfacer que el derecho penal sirva y cumpla. Creo que el problema del feminicidio abre la puerta precisamente para que haya otros tipos penales que pues sea el homicidio que se cause en personas mayores y en infantes. Y vamos a crear un derecho penal causal, una causa para cada uno. Lejos de solucionar, vamos a obstaculizar. Refieren, y esto con mucho gusto lo digo, algún maestro con mucho cariño español dice que en México nos distinguimos porque a cada solución le encontramos un problema. Y esto no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. El feminicidio, el ataque a los menores, el ataque a los mayores de edad, el ataque a las personas, a los más vulnerables. Eso se resuelve en la culpabilidad, no en el trato. Para quienes comprendemos y sentimos el derecho penal como una verdadera función de última ratio, nosotros no estamos dispuestos a que el derecho penal sea precisamente un conjunto de ideas que para lo único que esté destinado es para satisfacer el clamor social. Para terminar con esta situación, yo digo a ustedes que el legislador lo último que tiene que hacer es crear tipos penales volátiles. Tipos penales a los cuales haya que darles una interpretación, una adecuación
y que en cada adecuación y en cada interpretación lo único que traigan sea impunidad. Nuestro país, nuestro querido México, nuestra sociedad no está dispuesta ya a soportar más el comportamiento delincuencial. No hemos satisfecho ni hemos resuelto todavía los problemas que son básicos de nuestra justicia penal mexicana. Pero andamos teniendo problemas realmente de querer resolver la llamada delincuencia penal económica. Compañeros de mi mesa van a hablar sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y no saben cuánto agradezco que me haya tocado pasar antes que ellos. Y lo digo porque las personas jurídicas, mi primer punto de cuestión es, para ser responsables se necesita responder. Las personas jurídicas no responden, no así sus directivos. Las personas jurídicas son objetos procesales y como tal tienen necesariamente que ser conocidos, llevados al procedimiento y determinada su participación o su uso en una responsabilidad penal de dirigentes. Por otro lado, se habla definitivamente de muchos comportamientos y se celebra, porque lo he visto en libros y en notas. Vamos a hacer que DHL responda, vamos a hacer que Coca-Cola responda, vamos a hacer que Bimbo responda, que las automotrices. Creo que todavía hay temas pendientes, les decía desde el principio. México necesita en principio, resolver sus problemas de raíz. Antes de ponerme a resolver los problemas del país, primero debo resolver los problemas de mi casa. Y como tal, a partir de ahí, puedo crear un instrumento de voluntad que con él definitivamente pueda atender lo que la sociedad me está exigiendo. Cierro esta participación con ustedes repitiendo lo de Albert Einstein, que decía que ni las máquinas de vapor, ni la electricidad, ni la energía nuclear son más poderosos que la voluntad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Simón Herrera, por la gran cátedra que nos acaba de dar. Bueno, como segunda ponente, tenemos el... Irina Valla. La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos,